El director del hospital, bioingeniero Gastón Marchetti, aquí en contacto con nosotros. Lo saludo, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, Ramiro? Bien, vos, espero que estés bien. Muy bien, aquí, bueno, anoticiándonos en estos últimos días de lo que puede llegar a ser la segunda ola de contagios por parte del coronavirus, que nos tiene en velo desde el año pasado. Pero ¿cómo viene la vacunación aquí en el departamento Diamante, que está a cargo justamente del Hospital de San José? Bien, la segunda ola es un poco más bien a nivel nacional. En Entre Ríos llevamos 4 olas, digamos, entrando a la cuarta ola más o menos, y en la ciudad de Diamante o en el departamento de Diamante, capaz que a la tercera, lo podríamos decir, de acuerdo a lo que hemos vivido, ¿no es cierto? Pero bien, a nivel nacional se la considera la segunda ola por la cantidad de casos grandes que hubo, ¿no es cierto? La vacunación viene bien, venimos con un buen ritmo. Estamos recibiendo vacunas y vacunando. En estos momentos ya hemos atravesado la franja de los mayores de 70 años. Estaremos alrededor de personas de 67, hicimos 69, 68, estamos ahí en esos momentos o en ese grupo etario haciendo la vacunación, como te digo, con un buen ritmo. Ya se vacunó en su gran mayoría, en un alto porcentaje, el personal de salud del departamento, policía, docentes de educación inicial, rural y de escuelas especiales, docentes y no docentes, lo que es bombero. Entonces ahora los grupos son los grupos etarios, mayores de 70, hemos vacunado a todos los que se inscribieron antes del 31 de marzo, esto que fue, digamos, del 31 de marzo, es los anotados, los que manifestaron su voluntad de vacunarse, ¿no es cierto? No significa que todos aquellos que no se hayan anotado no los vayamos a vacunar, al contrario. Cuando se anoten, nosotros cada vez que recibimos el padrón volvemos a actualizarlo, lo volvemos a ordenar de mayor a menor y si alguna persona no fue vacunada de esos grupos etarios los vacunaremos. Pero en lo que responde a lo que fue el padrón actual, el que teníamos, prácticamente arriba del 98% de personas vacunadas, salvo aquellas que no podían porque justo estaban de viaje, justo habían tenido que salir o no podían, tenían turno con algún médico en algún lugar. Sí, variables diferentes. Nosotros elegimos para la vacunación en Diamante llamar por teléfono. Son 2 personas que se dedican a contactarte por teléfono. No enviamos WhatsApp, no enviamos ningún tipo de mail, nada, sino que creemos, sobre todo en nuestros grupos etarios que están más acostumbrados a la llamada, creemos correcto que sean llamados y que la atención sea directamente telefónica. Y bueno, ordenados, trabajando juntos, no es el hospital solo el que está vacunando, estamos trabajando en conjunto con el área de salud municipal, por supuesto, como siempre. Ahora vendrán también la semana que viene, se iniciará la campaña de vacunación de la antigripal, o sea que serán 2 campañas de vacunación fuerte trabajando en paralelo. Eso sí o sí tiene que tener una coordinación entre salud, entre los diferentes actores de salud, que ya nos estamos poniendo de acuerdo. También a su vez esto sigue en todo el departamento, se están haciendo también las aldeas con sus respectivos centros de salud, los cuales están vacunando de acuerdo y siempre dependiendo de la vacuna que tengan. Entonces estamos, digamos, para que vayamos todos en conjuntos en todo lo que fue el área que habíamos considerado para el COVID nosotros, que era todo lo que es el cordón de la Ruta 11, iniciando en Colonia Ensayo hasta las cuevas. Entonces estamos trabajando de esa forma, todos conectados. También, obviamente, en el inicio de clases estamos trabajando con el sistema educativo justamente para poder llevar adelante esto de la mejor forma posible. Ya tuvimos burbujas aisladas, esas burbujas no expandieron los contagios, sino que se mantuvo dentro de la burbuja y ya están todas de alta. Hoy tenemos nuevas y así irá a ir sucediendo, digamos, hasta que nos acostumbremos a trabajar con la pandemia, que es una pandemia permanente ya, que ya forma parte de nosotros, o por lo menos todavía sigue formando parte. Algo que hay que tener muy en claro, Ramiro, es que la pandemia no ha pasado, y como se habla de segunda ola, lo que se está, porque ola es algo figurativo, lo que se está hablando es un gran aumento de casos que lo estamos viendo, ha pasado en Europa, ha pasado en Estados Unidos, ha pasado, digamos, en todos los lugares del hemisferio norte, ya está pasando en nuestros países vecinos y como podemos ver también en varias localidades de Entre Ríos también, así que nos tenemos que seguir cuidando, vuelvo a repetir,
La pandemia no ha pasado, de hecho estamos entrando hacia un contexto donde el virus es más propenso a contagio, se contagia más fácil, es invierno, nos estamos acercando al frío, los ambientes se ventilan menos, digamos, sumado a esto la relajación de las personas, que tenemos que tener en cuenta de que se ha permitido, o esta pandemia nos ha permitido disfrutar de ciertas actividades de relajación, de poderte juntar, poderte contactar con alguien, algunas reuniones sociales y demás, pero siempre lo tenemos que hacer de una forma muy responsable, porque si no esto rápidamente el coronavirus tiene esto, que vos pasás de estar bien a estar mal o muy mal en muy poco tiempo, en el transcurso de 7, 10 días. Gastón, y si hablamos de porcentaje de la población, ¿qué número está vacunado? Digo, pensando que hablamos recién de segunda ola o de cuarta aquí en nuestra ciudad, y aquella persona común, como soy yo o alguna persona de mi edad, está pensando, bueno, yo también quisiera vacunarme. ¿Cuánto se podría dar esto? No, por supuesto, la lógica de la vacunación que se sigue digamos, el plan rector de vacunaciones en estos momentos es vacunar a todos aquellos que son más susceptibles de terminar en un estado grave a moderado en una habitación de un hospital, en una terapia intensiva. O sea, ese es el principal foco de la cadena de vacunación. ¿Por qué? Porque digamos, la vacunación no corta la circulación del virus. Vos aún vacunado te podés contagiar y podés ser alguien que contagie. Pero lo que no podemos hacer, o lo que buscamos con esto, es que no tengamos mucha cantidad de estados graves o moderados en los hospitales, en las terapias intensivas, debido a que como es una enfermedad que no tiene cura, tenemos que evitar la llegada para ahí. Entonces, por eso se inició desde los grupos más vulnerables, en este caso por grupo etario, y en estos momentos el Ministerio está trabajando en armar los diferentes grupos de riesgo, que serían todas las personas con patologías crónicas, se encuentran en ese momento de armado de todas esas listas para poder pasárnoslas, entregarnos la vacuna y nosotros vacunar. Gastón, gracias por el tiempo, sabemos que estás muy ocupado, pero bueno, queríamos charlar un poquito de cómo venía la vacunación y lo que nos espera aquí en la ciudad. Gracias. No, por favor, a cuidarse todos, a seguirnos cuidando y a decirle a toda la ciudadanía justamente esto. La pandemia no ha pasado, estamos en medio de ella y de hecho estamos entrando hacia un momento que va a ser mucho más duro. Y como siempre, si nos cuidamos entre todos, si nos cuidamos entre los ciudadanos, el uso de barbijo, o tapaboca, el distanciamiento, airear los ambientes, o ventilar los ambientes, lo que es el uso del alcohol en gel y el lavado de manos, siguen siendo las medidas necesarias para que cortar la circulación del virus, ¿sí? Entonces nos sigamos cuidando porque de esa forma va a ser la mejor forma en que vamos a superar esta pandemia.